Bienvenidos a Agua de Vida Eterna de su Ministerio Internacional Patmos con Visión de Eternidad. El libro de Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 2, nos habla del peligro de los cristianos, sobre todo en los falsos profetas, los falsos maestros y los falsos pastores. Durante su ministerio, el Señor les advirtió a los discípulos que vendrían falsos maestros, pastores, profetas, bueno, como lo quiera llamar. Es más, una de las señales contundentes, firmes y reales de lo que estamos viviendo es el engaño, es la mentira, dicho por el Señor Jesucristo en Mateo 24:11. Ahora, Pedro veía cómo esas palabras del Señor Jesucristo se habían vuelto una realidad. Así como en el Antiguo Testamento los falsos profetas decían lo que la gente quería oír, esto no ha cambiado hoy. Lo mismo estamos viendo en la iglesia del Señor. Y contradecían a los profetas verdaderos de Dios. Por ejemplo, estudie Jeremías 23 del 16 al 40 y Jeremías 28 del 1 al 17. Los falsos maestros torcían, tergiversaban las enseñanzas del Señor y las palabras de los apóstoles. Menospreciaban el significado de la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Algunos afirmaban que Jesucristo no podía ser Dios y otros decían que no podía haber sido un verdadero hombre. También permitían y hasta alentaban que la gente cometiera todo tipo de pecado, sobre todo de inmoralidad sexual. Nosotros debemos tener mucho cuidado y evitar a los falsos maestros de hoy. Debemos evaluar cuidadosamente, a la luz de la palabra de Dios, todos los mensajes de personas que afirmen proclamar la verdad de Dios, ya sea por medio de libros, programas de radio y televisión. Rechace las interpretaciones especiales que menosprecian a Cristo y su obra. Pedro lo descubre y lo describe de la siguiente manera: cosas que identifican a un falso pastor, a un falso maestro. La inmoralidad. Los que afirman ser maestros de Dios practican la inmoralidad en su vida o la aprueban en la vida de los demás. Entre las personas que lo siguen abunda la inmoralidad sexual. Yo tengo que ser muy firme y valiente para denunciar la inmoralidad en donde se presente, donde Dios nos ha colocado. 2. La avaricia. Los maestros de Dios tienen derecho a que la iglesia los apoye económicamente. Gálatas 6:6, primera de Timoteo 5:17 y 18. Pero realmente el propósito es adquirir dinero, la principal motivación del pastor o de la organización que se representa. Antes que le entregue su dinero a cualquier persona u organización que afirme ser un ministerio cristiano, investigue, mire, observe con cuidado. ¿Está el maestro o el predicador sirviendo realmente a Dios o solamente está promoviendo sus propios intereses? El dinero que usted será utilizado para apoyar un ministerio legítimo o para financiar el estilo de vida extravagante como artistas de Hollywood, del pastor y sus asociados. Y tercero, la mentira.
Los que afirman ser maestros de Dios se ofenden o no responden con claridad cuando se les pide que respalden sus enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Los creyentes de hoy deben prestar muchísima atención a las advertencias de Pedro acerca de los falsos maestros, porque las enseñanzas de tales personas son extremadamente peligrosas. Versos 4 al 6. Si Dios no perdonó a los ángeles, ni a las personas que vivieron antes del diluvio, ni a las ciudades de Sodoma y Gomorra, tampoco perdonará a estos falsos maestros. Dios castigará a todos los malhechores, sobre todo a aquellos que usan la palabra de Dios como fuente de ganancia. Estas palabras de Pedro, prometiendo que Dios hará justicia, eran de gran consuelo para quienes eran oprimidos y también servían como advertencia para quienes se apartaban de la verdad. Hay quienes enseñan que Dios no condenará a nadie porque ama tanto al mundo y a todos que no va a condenar a nadie. Sin embargo, es extremadamente insensato pensar que Dios no llevará a cabo el juicio final. Nunca minimice la certeza del juicio de Dios contra aquellos que se rebelan contra Él. Mañana continuaremos hablando de este tópico. Amado Señor, muchas gracias, porque siempre, oh Dios, tú nos adviertes de que en los últimos tiempos serán tiempos extremadamente peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, habituados a la codicia, y que nos llevarán por un camino de dolor y de destrucción. El segundo capítulo de 2 de Pedro 2 es una denuncia tremenda. Aquí yo tengo que analizar bien, pero ¿cuál es el problema hoy de nosotros? Que no estudiamos la Biblia, que no vamos y confrontamos lo que nos hablan o lo que nos enseñan, que esté realmente en concordancia con la palabra de Dios. Y Pedro nos enseña 3 claves fundamentales para descubrir, pero inmediatamente, a un falso pastor, a un falso profeta. 1, la inmoralidad. ¿La vive él o la patrocina en su iglesia? ¿O los que caminan con él viven en una permanente inmoralidad sexual? 2, le da más énfasis al diezmo, a las ofrendas, a las primicias, o se centra en lo que dice la palabra de Dios, hace más énfasis en el conocimiento de Dios y en el conocer la voluntad de Dios para mi vida. Cuando en una iglesia no hacen sino hablar de ofrendas, de diezmos y de bendiciones y de prosperidad, salga corriendo, porque con toda seguridad no es de Dios. Y tercero, la mentira. Es el arma de Satanás en este tiempo: el engaño, el fraude, la trampa, la falsedad, la mentira, la hipocresía, el aparentar. La mentira es la que está pululando hoy. Y los que más mienten, tengo que decirlo con dolor, es los cristianos. Una capacidad, un cinismo para mentir y para engañar y para aparentar, que podrá engañarnos a nosotros, pero a Dios nunca lo engañará. Todo esto nos da el pie para qué. A la gente le fascina el amor de Dios, la misericordia, el perdón, pero nada quiere con el juicio y con la justicia de Dios, que también son bíblicos y son doctrinales, y que tenemos que hablar del juicio final, que desde Adán hasta el momento del juicio final, todos los que rechazaron
el Evangelio de Dios, resucitarán a resurrección de condenación. Y eso hay que hablarlo así de frente. Señor, muchas gracias por este tiempo y porque tú nos adviertes del engaño que está desenfrenado en este tiempo. Recibe toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, en el nombre de Jesús y en la dulce compañía de tu Espíritu Santo. Amén. Si no te has suscrito en este canal, te invito a que lo hagas en este momento. Si te gustó esta meditación, comparte, dale like con tus familiares y contactos. Que tengan un feliz día.